tal, amigos? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Ya estamos aquí listos para ustedes. Endrina Yepes, Eduardo Rodríguez Yoliti, estamos listos para las informaciones y desde ya les invitamos porque en los próximos minutos, en breve tiempo, hoy en Entrevista a Venevisión estaremos recibiendo la visita de la doctora Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, así que estén muy atentos. De inmediato vamos al detalle de las informaciones. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informó la captura de 4 personas involucradas en el asesinato del alcalde Enrique Franceschi. Precisó que una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, enviada desde Caracas, realizó las investigaciones preliminares. Ya hay 4 personas capturadas por este hecho. Nos referimos a Fran Rodríguez Jiménez, de 20 años, Nick Alberto Osman Gutiérrez, de 22 años, Luis Jesús Velázquez Marval, de 19 años, y Jesús Ramón Moreno, alias El Boleta, de 15 años. Hasta donde se ha podido investigar por declaraciones de los mismos involucrados y de los testigos y de quienes conocían al alcalde, Fran Rodríguez Jiménez y Luis Jesús Velázquez Marval eran personas muy allegadas, amigos, muy allegados al alcalde Franceschi. Rodríguez Torres señaló que está descartado el móvil político en el asesinato del alcalde. En las próximas horas los implicados serán puestos a la orden de los tribunales. A propósito de los recientes convenios suscritos entre Venezuela y la República Popular China, Julio Borges, coordinador nacional de Primero Justicia, explicó que es necesario que el dinero financiado por el país asiático sea utilizado correctamente, de lo contrario no tendrá ningún efecto. Explicó que China ha prestado una importante suma de dinero destinado a la construcción de obras de transporte e infraestructura que se encuentran actualmente paralizadas. Para mí el problema de fondo es cómo se gasta el dinero, la deuda que adquieren tus hijos y mis hijos porque la vamos a terminar pagando, y después el problema global, que es más importante, que es la falta de productividad. De manera que, más allá de pensar que esto nos va a salvar, el emplazamiento que yo le hago al gobierno es que convoque al país en este momento y busquemos la manera de que Venezuela se convierta en un país con una economía pujante, productiva y que le ofrezca oportunidades a la gente. Con respecto al estado actual de la Mesa de la Unidad Democrática, Borges indicó que la MUD ha tenido visiones divorciadas. Visiones que han estado totalmente divorciadas unas a la otra, y yo creo que nosotros tenemos todo el espacio y toda la posibilidad de reencontrar también de cara adentro una visión compartida, y tenemos esos retos por delante. Este martes serán desocupados los pisos 7, 9 y 28 de la denominada Torre de David, ubicada en La Candelaria. Así lo informó Ernesto Villegas, ministro para la Transformación de Caracas. Villegas dijo que las familias de esos pisos serán trasladadas voluntariamente al urbanismo Ciudad Zamora en los valles del Tuy. Apenas estamos comenzando la fase 1 y 2 de la Operación Zamora, que involucra 160 familias. Para fines de esta semana, nosotros debemos ya haber trasladado 160 familias, y esto nos va a permitir la clausura de 4 pisos de los más altos en esta torre. Nosotros hemos ubicado este primer lote en Ciudad Zamora, también allí hay otras familias que van a ser trasladadas y a otros puntos del territorio nacional. Agregó que la Fuerza Armada Nacional vigilará las instalaciones para evitar que se cometan hechos delictivos. Alrededor de 5 horas de espera padecen en el registro principal de Caracas quienes desean registrar actas de nacimiento, actas de matrimonio o títulos universitarios. Los universitarios se quejan porque tienen que llegar en la madrugada a pedir un número. Las colas abarcan casi una cuadra de longitud. Diariamente acudían más de 500 personas para legalizar partidas de nacimiento y títulos universitarios o buscar documentos en los libros de actas. Ahora la cantidad aumentó considerablemente, pues a la sede frente al CICPC se concentran las personas que viven en Caracas, exclusivamente para realizar trámites legales. Los usuarios aseguran que la atención dentro de las oficinas son cordiales, pero recomiendan a las autoridades competentes que entreguen más tickets por días. En Ucrania, separatistas prorrusos entregaron a las autoridades de Malasia las 2 cajas negras del vuelo MH17 derribado el pasado jueves. Los rebeldes firmaron un protocolo con funcionarios malasios en el que consta la entrega de los dispositivos en buenas condiciones. Las cajas permitirán conocer la hora del suceso, así como las conversaciones en la cabina de tripulación minutos antes del impacto. Países occidentales creen que el Boeing 777 fue impactado por un misil ruso.
mientras Moscú sugiere que el responsable de la tragedia es Ucrania. Este martes ascendió a 28 el número de soldados israelíes muertos en la frontera de la Franja de Gaza, en Palestina. Han muerto hasta ahora 609 personas, la mayoría civiles. El ejército israelí atacó en las últimas horas más de 187 blancos de la Franja de Gaza, mientras que las milicias palestinas dispararon al menos 25 cohetes. 3.700 palestinos y 150 israelíes resultaron heridos en los 15 días de operación militar. Este martes, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se reunió en Egipto con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en un intento por negociar una tregua entre Israel y Hamás. Listos para nuestra primera pausa y desde ya invitados todos porque al regreso estaremos conversando en Entrevista a Venevisión con la doctora Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República. Todos invitados. Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, estamos ya listos para conversar con nuestra invitada de hoy, Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República. Un gusto tenerla por acá, bienvenida. Gracias, Eduardo. Muchos temas, vamos a comenzar por uno que es noticia, lamentable noticia y reciente. Sí. Escuchábamos ahora en nuestro noticiario declaraciones del ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, dando cuenta de 4 aprehensiones, que además impresiona la edad de estos jóvenes implicados, siempre en la presunción, en este asesinato con características tan impactantes, 22, 20, 19 y 15 años de edad. ¿Cómo marcha la actuación del Ministerio Público? Sí, ciertamente fueron aprehendidos 4 personas, 3 de ellas adultos y un adolescente. Fran Rodríguez, Nick Hoffman y Luis Velázquez. El adolescente, no voy a dar el nombre de él, aunque creo que ya es público. Ya los fiscales del Ministerio Público tienen claridad acerca del móvil del hecho, cómo ocurrió, pero bueno, en las próximas horas van a ser presentados. Creo que mañana van a ser presentados ante el Tribunal de Control. Allí se les va a imputar los delitos a cada uno de ellos. Te recuerdo que el procedimiento para el adolescente es distinto al procedimiento que se le sigue a las demás personas. Sin embargo, entre hoy y mañana nosotros estamos haciendo las presentaciones. Y serán oportunamente informados a la colectividad para que sepan exactamente cómo fue que ocurrieron los hechos. Hubo muchas reacciones inicialmente dentro de la opinión pública interpretando las posibles causas de este hecho. Ha dicho el ministro que se descarta el móvil político. ¿El Ministerio Público en ese sentido tiene alguna referencia parcial dentro de las investigaciones? Sí, ya tenemos claridad de cómo ocurrieron los hechos. Indudablemente que esto no tiene nada que ver con asuntos políticos, motivos políticos o de índole parecida. El tema incluso de la inseguridad se descarta, pero no voy a hacer mención a ello. Pasemos a otro tema. Los días que se iniciaron con el 12 de febrero, denominado la salida, todos los incidentes que mantuvieron muy tenso al país y que todavía hoy la Venezuela que integramos requiere de respuestas, requiere de saber sobre las investigaciones que se están desarrollando. ¿Qué nos puede decir con respecto a la situación de los estudiantes detenidos? ¿Cómo han marchado estos procesos? La cantidad de ellos que se mantienen todavía privados de libertad. ¿Qué han ido encontrando? Sí, fíjate, yo quiero hacer referencia a que las detenciones que se produjeron en el país durante esos eventos, que nosotros los comenzamos el 12 de febrero y terminaron el 30 de junio, porque durante esa época fue que se produjeron todos estos hechos violentos que con toda casualidad comenzaron en el Ministerio Público y que donde perdieron la vida 43 venezolanos y 878 resultaron lesionados. Además, se produjo daño a la propiedad privada y pública. Además, se obstaculizó el libre desarrollo de las actividades productivas y normales del país. O sea que en el país, durante esos momentos, afortunadamente fue en algunos municipios de algunos estados del país donde se produjeron estos hechos. Y las aprehensiones
se realizan, se ejecutan porque hubo estas acciones violentas. Imagínate, 43 personas perdieron la vida. Actualmente, al día de hoy, a esta hora, hay 87 personas privadas de libertad, de las cuales solamente hay 4 estudiantes, 4 que son estudiantes. Ayer teníamos la información de que eran 3, pero en el día de ayer uno acreditó su condición de estudiante, o sea que se suman entonces 4 estudiantes. Yo quiero hacer referencia de las personas que están privadas de libertad en el SEBIN. En el SEBIN aquí en Caracas hay 13 personas privadas de libertad. En todo el país hay 16. Pero algunas de estas personas que están privadas de libertad son funcionarios policiales o efectivos de los cuerpos de seguridad. Yo voy a hacer abstracción de ellos. De los 13 personas que están privadas en el SEBIN, solamente 2 han acreditado su condición de estudiante. Hay una circunstancia que ocurrió en cuanto a los detenidos, que era como un formato, que todos o casi todos manifestaban ser estudiantes. Incluso llamaba la atención, por ejemplo, de los que están privados de libertad en el SEBIN. Algunos tienen 59 años, 37 años, 47 años. No significa que una persona con esa edad puede perfectamente ser estudiante. Claro que ya debería estar haciendo un posgrado, un doctorado o un postdoctorado y tener una actividad productiva. Sin embargo, señalan que son estudiantes. De esos que están en el SEBIN, de 13 que están en el SEBIN, solamente 2 han acreditado su condición de estudiante. Es más, anoche se trasladó el subdirector de Derechos Fundamentales conjuntamente con un fiscal de delitos comunes, y aquí tenemos las actas debidamente suscritas por las 13 personas que están en el SEBIN privados de libertad. Y solo 2 se pudo constatar que efectivamente son estudiantes, porque algunos dicen, bueno, sí, estudio cocina. Ajá, pero ¿dónde estudia cocina? Bueno, en un centro en tal sitio, pero no da ni siquiera los detalles de dónde estudia. Hay uno que manifestó estudiar una carrera que ni siquiera existe en el pensum de estudios de las universidades, no existe. Y otro señaló que estudiaba bajo un régimen que tampoco existe. O sea que ahí tú puedes observar que no es cierto la afirmación de que hay tal número de estudiantes privados de libertad. Te lo reitero, de los 87 personas que al día de hoy están privados de libertad, solamente 4 son estudiantes. Y los que están en el SEBIN, solo 2 son estudiantes. Por cierto que en la mañana de hoy o en las primeras horas de la tarde de hoy, probablemente los que están en el SEBIN, 8 de los 13 que están en el SEBIN, van a ser trasladados al tribunal, porque hoy se inicia la audiencia de juicio. Hoy comienza la audiencia de juicio. Estaba prevista para las últimas horas de la mañana. No sé si a esta hora habrá comenzado la audiencia o no. Lo cierto es que ellos han sido trasladados. Vamos a esperar el resultado de esa primera audiencia que se va a realizar en el día de hoy. Hasta donde usted pueda llegar con la información, ¿qué hace que, por ejemplo, estos 4 estudiantes se mantengan detenidos? Porque en este tiempo suponemos que otros han quedado en libertad una vez que se agotan las investigaciones. ¿Qué los mantiene allí? Sí, fíjate, cada delito, cada circunstancia de la comisión de un delito reviste una particularidad. Tú no puedes decir, pero es que a aquel se le imputó el mismo delito, pero a lo mejor no son las mismas circunstancias. Indudablemente que sobre ellos pesa una circunstancia que hacen presumir que están involucrados en la comisión de un hecho punible. Fíjate que aquí hay una persona que está privada de libertad en el SEBIN, que no es estudiante, no ha acreditado su condición de estudiante, y por las averiguaciones que ha hecho el Ministerio Público se ha determinado que no. Esta persona se privó de libertad porque ella antes estaba involucrada en un hecho delictivo, había planificado y ejecutado un autosecuestro. Y en esa ocasión el tribunal le dio una medida cautelar sustitutiva de libertad, pero el Código Orgánico Procesal Penal nuestro, venezolano, establece que una persona que se le ha dado un beneficio
si incurre en alguna conducta que pudiera considerarse delictiva también, inmediatamente pierde ese beneficio. Y una de estas personas que está en el SEBIN está en esas condiciones. Es decir, que antes estuvo involucrada en un autosecuestro, es decir, ella planificó el secuestro y efectivamente lo ejecutó. Doctora, antes de pasar a otro tema, ¿algún otro elemento, algún tipo de hallazgo en cuanto a antecedentes que se hayan determinado en estas personas que están privadas de libertad, o explosivos o armas, y acaso alguna vinculación precisa con una acción que intente atentar contra la institucionalidad? Sí, claro. En el curso de estos hechos, el Ministerio Público logró incautar más de 60 armas de fuego, más de 1.000 objetos incendiarios, entiéndase molotov, niples, y además se incautó una gran cantidad de C4. El C4 es una sustancia altamente explosiva y peligrosísima. Además, se ha logrado determinar, primero, que muchas de estas personas, algunas de estas personas, estaban siendo financiadas para generar un caos en el país y para crear desestabilidad y poder atentar contra la institucionalidad, todas las instituciones del Estado, instituciones legítimamente constituidas y algunas electas legítimamente, como es el caso del presidente de la República. Y que, bueno, con ocasión a eso también se inició otras investigaciones y que algunas personas están privadas de libertad actualmente y otras están siendo solicitadas. Tenemos 7 órdenes de captura que pesan sobre algunos ciudadanos que están evadidos de la justicia. Pasemos a otro tema, la venezolana. Sí. ¿Cómo se siguen encaminando las actuaciones del Ministerio Público en ese sentido, cuando hay mucha gente que está expectante sobre lo que usted pueda decir? En cuanto al caso de la venezolana, se encuentran privados de libertad 7 personas. En el día de ayer fue acusada una de ellas. La abogada fue acusada por los delitos de estafa y asociación para delinquir. Tenemos pendiente por ejecutar además 4 órdenes de captura. Y también en julio, este mes de julio, el tribunal acordó la administración judicial por parte de una junta administradora que nombró el Ejecutivo Nacional. Es decir, que los bienes de la venezolana, los bienes que se pudieron incautar, los bienes que se pudieron congelar, están siendo administrados por una junta designada por el Ejecutivo Nacional y que corresponderá a ellos señalar cuál es el monto exacto de los bienes y para qué van a ser destinados esos bienes. Por supuesto que como esto se tramitó por delincuencia organizada, por la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, nosotros creemos que pueden ser utilizados para resarcir parte del daño que han sufrido las víctimas. Nosotros tenemos registradas aproximadamente 6.400 víctimas de estas estafas, lamentablemente, pero que en cuanto a lo que le corresponde al Ministerio Público, que es la investigación penal y pedir las sanciones para quienes aparezcan como responsables, nosotros estamos actuando de manera expedita porque queremos dar una respuesta rápida a estas personas que han sido víctimas de estos, bueno, lamentablemente de estas personas que ejercieron estas acciones y que en perjuicio del patrimonio de algunos venezolanos. Usted habla de resarcimiento y es una lista larga, ¿no? 6.400 víctimas. Sí. Es un gran desafío lograr el resarcimiento para tanta gente. Bueno, indudablemente que la Junta Administradora será a quien corresponda señalar eso. En cuanto a lo que le corresponde al Ministerio Público, que es la investigación penal, yo te puedo asegurar que bueno, ya estamos actuando. Incluso las personas que están siendo solicitadas se solicitó fueran incorporados en el Código Rojo de Interpol. Estamos también conversando con las autoridades de algunos países porque tenemos conocimiento de que se encuentren en algún sitio determinado que no te voy a hacer mención. Entonces estamos haciendo las diligencias para lograr que estas personas traerlas al país.
Doctora, otro tema, la presunción de un plan magnicida. ¿Qué se ha adelantado en ese sentido desde la acción del Ministerio Público? Sí, como te mencionaba antes, nosotros tenemos 7 órdenes de captura que fueron libradas en contra de algunas personas que presumimos pudiesen estar involucradas en estos hechos. No solamente contra un plan magnicida, sino también contra un plan general para crear desestabilización en el país, crear caos, atentar contra la constitucionalidad, contra el Estado y la propia población. Porque cuando tú atentas contra las instituciones que han sido electas popularmente, estás atentando contra el propio pueblo. Porque ¿quién elige esas autoridades? Esa es la voluntad del pueblo. Y tú tienes que respetar esa voluntad, aun cuando tú no estés de acuerdo con esa elección, aun cuando ese no haya sido el candidato que tú hayas apoyado en una elección. Entonces, todavía estamos avanzando en esas investigaciones. Hay indudablemente acciones que hemos ejecutado que no podemos detallar porque, bueno, yo creo que es parte de esa reserva que tenemos, pero que en algún momento indudablemente tendrán que hacerse públicas. Doctora, y para el interés de todo el país, ¿cómo actúa el Ministerio Público en este caso? A solicitud de un trámite en específico de una institución en particular, ¿cómo se consideran las denuncias para ir avanzando en el trabajo que debe hacerse? Mira, la actuación del Ministerio Público, de acuerdo a la Constitución y a la ley, es de 3 formas, que se llaman formas de proceder: por denuncia, por querella y de oficio. Denuncia es cuando la persona formalmente va y consigna o expresa, manifiesta que se ha cometido un delito. La querella es lo que llaman una denuncia calificada, que se consigna ante el tribunal, pero el tribunal, si la admite, la remite al Ministerio Público. Y la otra forma es de oficio, que algunos han confundido con noticia criminis. La noticia criminis es la noticia de que hay un crimen. Por ejemplo, la muerte del alcalde de Río Chico. Esa es la noticia de un crimen, porque ahí está el crimen. Pero si tú vas a denunciar a una persona, decir Pedro Pérez cometió hechos de corrupción, eso no es noticia criminis, esa es una denuncia. Y no se puede hacer en los medios de comunicación. Corrijo, sí se puede hacer, pero no se tramita ante el Ministerio Público, porque nosotros tramitamos las denuncias que son formuladas ante el Ministerio Público o ante los organismos receptores de denuncia, tal como lo consagra el Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, uno de los grandes avances que hubo con este Código Orgánico Procesal Penal fue precisamente acabar con esa mala práctica de los cuerpos de policía de otras épocas, cuando existía el Código de Enjuiciamiento Criminal, que, bueno, decían por noticias crímenes le abrimos una investigación a Eduardo Rodríguez. Y te investigaban, te privaban de libertad y tú ni siquiera tenías acceso a la investigación porque estaba en una fase de sumario. Y una de las innovaciones del Código Orgánico Procesal Penal fue precisamente esa, acabar con esas investigaciones clandestinas, esas investigaciones que nadie tenía conocimiento de qué se estaba haciendo y a espaldas de la persona. Ahora apenas se inicia una investigación, inmediatamente se le da acceso a la persona si ésta es imputada, es decir, si de manera clara y expresa se le dice los hechos en los cuales o la conducta desarrollada por él y que a criterio del Ministerio Público y de acuerdo a la ley penal constituye un hecho delictivo. Antes de despedir, para que no se quede por fuera y retomando el tema del número de estudiantes detenidos y todo lo que se procesa en el caso del 12F hasta acá, ¿cómo fue la experiencia en la reunión con Amnistía Internacional? Muy buena la reunión. Voy a empezar por lo último. Sí. Ellos los invitamos a que visitaran la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, que se lo dijimos a ellos y lo voy a repetir aquí. Ese es el único laboratorio en el mundo que hay así. Bueno, en Venezuela hay 2, el de Caracas y el de Lara. Es decir, un laboratorio para practicar las experticias forense en criminalística, pero en caso de violación a los derechos humanos. Ellos hicieron un recorrido por la unidad de Caracas y de verdad se fueron impresionados positivamente
hubo un diálogo muy cercano. Por cierto que una de ellas, Nuria, ella me dice, bueno, es que nos denunciaron que hay un sinnúmero de personas torturadas. Y yo le dije, bueno, dame la lista de las personas que tienes que te dijeron que habían sido torturadas. No, solamente tengo este nombre, un solo nombre me dio. Inmediatamente verificamos, porque esa reunión fue con los directores, verificamos y esa persona, la denuncia que formula no es un caso de tortura, pudiese ser un caso de maltrato, de trato cruel, y que se está investigando. Por eso, y le dijimos, está pasando y es lo que el caso del Ministerio Público, hemos advertido que se hacen afirmaciones inciertas, se hacen afirmaciones del número de estudiantes, de la situación en que se encuentran los estudiantes, supuestamente, de personas privadas de libertad, cuando no es cierto, no es tal número de estudiantes presos, solamente, reitero, 4 estudiantes privados de libertad. Sacan nombres por ahí inciertos. Mira, te repito, tengo aquí las actas de las personas que están privadas de libertad en el SEBIN. Y además, para generar una descalificación en el sistema de justicia penal venezolano, para generar desconfianza y hacerlo aparecer como violador de los derechos humanos. En la mañana de hoy yo leía la prensa y hay que hacerle frente a una serie de ataques que están haciendo contra las instituciones integrantes del sistema de justicia penal, porque no es así como lo señalan, y repiten y vuelven a repetir. Y yo saldré a decir y a repetir también, a decir la verdad, porque siempre me he caracterizado por eso, decir la verdad, la certeza de lo que está ocurriendo y de lo que ha ocurrido. Es más, si tengo conocimiento de que posiblemente se está cometiendo una violación a los derechos humanos, inmediatamente ordeno que se traslade un fiscal de derechos fundamentales para que constate la realidad de lo que está pasando e informar al país, quien debe saber todo lo que está ocurriendo, que es quien tiene el legítimo derecho de saber qué está ocurriendo y cómo está ocurriendo. No es posible que se siga engañando al venezolano, se le esté diciendo mentiras. Hay que decirle la verdad al venezolano. Yo creo que nuestro país, nuestro pueblo merece que se le diga la verdad. Y bueno, y esa es la verdad. Yo estoy y juré, además de cumplir con la Constitución y la ley, juro también decir siempre la verdad. Bueno, con esta reafirmación de principios y valores, agradecemos esta visita, mucho éxito. Será hasta pronto. Gracias, Eduardo. Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, hoy con ustedes y nosotros en Entrevista a Venevisión. Al regreso, mucho más de nuestra emisión meridiana. Noticiero Venevisión recibió condecoraciones emblemáticas e ilustres del Estado Zulia que coronan nuestro trabajo con el sentir del pueblo maravino. En el marco del aniversario de la Unidad Educativa Nuestra Señora del Valle, Elianta Quintero, narradora de la emisión estelar, fue destacada con la condecoración Mujer Ilustre del Zulia por ser muestra representativa del talento y empuje de la mujer zuliana, además de su labor en la lucha contra el acoso escolar. Mientras que mi compañero Eduardo Rodríguez Yoliti, ancla de la emisión meridiana, recibió la orden Maestro Armando Nava y Virgen del Valle en su primera clase por ser representación del talento nacional y promoción de nuestros valores. Igualmente, nuestra gerente de información, Sol Vargas, fue distinguida con las órdenes Maestro Armando Nava y Virgen del Valle en su primera clase por su destacada trayectoria profesional y valioso aporte en la difusión de informaciones fundamentadas en la credibilidad y objetividad. Un compromiso mayor con esta tierra zuliana para hacer nuestro trabajo con más cariño, con más impulso y trabajando día a día con muchísima constancia para mantenerlos a ustedes bien informados. Enaltecer lo nuestro, enaltecer lo zuliano con proyección a nivel nacional y también al mismo tiempo para enaltecer a esas personalidades que de una forma u otra aportan un granito de arena a esta sociedad para ser mejores hombres y mejores mujeres de toda Venezuela. Felicitaciones a todos. Momento de hacer una nueva pausa. Al regreso tenemos mucho más para ustedes. Quédense allí con nosotros.
La Superintendencia Nacional autorizó a antiguas casas de bolsas convertidas ahora en entes de valores para que actúen como operadores cambiarios usando la tasa SICAP 2. La medida involucra a 34 operadores como valores, como Provincial, Casa de Bolsa, Mercantil, Merinvest, Casa de Bolsa y Corinvest, de acuerdo con la resolución publicada en Gaceta Oficial número 40457. Hasta ahora, la Superintendencia Nacional de Valores había otorgado el permiso provisional para actuar como operadores cambiarios a 24 casas de bolsa, el cual queda sin efecto a partir de la publicación de la actual resolución. La normativa señala que la superintendencia podrá de manera inmediata y sin que medie proceso administrativo suspender o revocar la autorización para actuar como operadores cambiarios con carácter permanente en el SICAP 2 a los operadores que hayan incumplido las normas que regulan dicho sistema. Vamos a hacer una nueva pausa. Regreso en entrevista a Venevisión. Eduardo Rodríguez estará conversando con Ricardo Menéndez, ministro para la Planificación y vicepresidente de Planificación y Desarrollo Territorial. Esto va a ser al regreso. A Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Con nosotros ahora el ministro para la Planificación, vicepresidente de Planificación y Desarrollo Territorial, Ricardo Menéndez. Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, acabamos de salir de una visita histórica, lo que hemos tenido ya finalizando el día de ayer, y es un elemento más fundamental para el desarrollo de todo el país. Fíjese, ministro, es muy interesante, usted tiene una gran experiencia como docente y es interesante racionalizar y hacer lo más comprensible posible lo que ha ocurrido a través de estos 38 acuerdos entre Venezuela y China que pasan por el área energética, agrícola, económica, comercial, científica e industrial. De la manera más sucinta y más comprensible, insisto, por favor, descríbale a Venezuela cuál es el alcance de estos acuerdos. Y lo primero sería conveniente hacer como una especie de invitación, por decirlo de alguna forma. Estos son temas que son de unidad nacional. Son temas que de alguna manera significan la posibilidad de desarrollo de todo el país, y es sumamente importante que aquellas mezquindades, aquellos aspectos, si se quiere, desde el punto de vista de la politiquería, sean dejados de lado y nos dediquemos al tema de fondo, y es precisamente el tema del desarrollo del país. Nosotros el día de ayer asumimos la visita de Estado desde China y Venezuela, una visita de alto nivel, un desarrollo impecable. Todo lo que fue la gira, el desarrollo que se efectuó, fueron más de 12 actividades que efectuó el presidente de China en nuestro país, que fueron desde la visión de respaldo del proceso político que se da en nuestro país, la profunda visión de respeto que se tiene a nivel internacional de Venezuela, hasta los aspectos, digamos, muy concretos que tienen que ver con el desarrollo de nuestro país. 3 temas centrales, podríamos decir, que a pesar de que son distintas comisiones donde se trabajó, 3 temas centrales de alguna manera ilustran hacia dónde fue la perspectiva de los desarrollos que hicimos. Un primer aspecto tiene que ver con lo financiero. Venezuela es un país que tiene un profundo desarrollo desde el punto de vista de la credibilidad a nivel internacional, un país donde se tiene toda la visión de credibilidad de lo que se desarrolla internamente, y por eso se acude a varios acuerdos del tema financiero. Un acuerdo tiene que ver precisamente con los recursos, los 4.000 millones de dólares que se ingresan al país precisamente para el desarrollo de los distintos programas de Venezuela. No es un endeudamiento como algunos pretenden plantearlo, un endeudamiento estilo Fondo Monetario Internacional o que lesione los intereses del país, no, por el contrario, es la venta de petróleo al precio del mercado y obtenemos de alguna manera, si se quiere decir, un pago adelantado de ese petróleo que vamos a despachar, y eso evidentemente nos permite administrarlo desde el punto de vista del desarrollo de nuestro país. Es un primer elemento, la visión desde el punto de vista financiero, pero adicional a esos recursos que ahí obtuvimos, también tuvimos recursos sumamente importantes otorgados a PDVSA, en este caso recursos por más de 1.000 millones de dólares vinculados a la infraestructura y al incremento de la producción en el caso de PDVSA. Es decir, que una primera línea de acción tiene que ver una visión clara, contundente de cómo Venezuela es un país con profunda credibilidad a nivel internacional y se cree en Venezuela, y ahí están las fuentes de financiamiento para el desarrollo de nuestro país. La segunda línea de trabajo tiene que ver precisamente con el desarrollo de lo productivo. Ahí estamos viendo, por ejemplo, en estas firmas que se efectuaron, no pueden pasar desapercibidos varias empresas mixtas que se suscribieron entre la parte venezolana y la parte china. Esas empresas mixtas, por ejemplo, son del área de agricultura, algunas de ellas vinculadas al tema de fertilizantes y agroquímicos. Eso va a ser con inversión tanto de China como de Venezuela, es decir, que no es un préstamo ni es ninguna otra figura, sino que vienen
la parte china a invertir en el desarrollo de nuestro país. Hay una relación de 51-49 para desarrollo de plantas de desarrollo de fertilizantes, plantas vinculadas a fertilizantes. Otra muy importante la firmó el Ministerio de Vivienda con también unas empresas chinas vinculadas al tema de desarrollo de paneles de fibrocemento. Esto es muy importante para todo el tema del desarrollo de la misión Vivienda Venezuela. Estamos hablando que ya tenemos buena parte de la infraestructura instalada en Venezuela y eso nos va a permitir tener por lo menos la capacidad para 90.000 casas. Es un tema que de alguna manera empieza a verse lo concreto desde el punto de vista del relacionamiento. La primera, fertilizantes para el desarrollo del agro en nuestro país, para asumir la potencia desde el punto de vista de Venezuela. La segunda, para el desarrollo desde el punto de vista de las viviendas. Otra de las empresas que se firmaron en el tema también, desde el punto de vista de empresas mixtas, tiene que ver con el tema de hidrocarburos, con el tema desde el punto de vista energético, y ahí vemos toda una perspectiva desde el punto de vista del avance de nuestro país. Y la tercera tiene que ver, digamos, la tercera perspectiva desde el punto de vista de avance es unos aspectos que hemos venido avanzando y el presidente Nicolás Maduro viene haciendo los primeros revisiones ya de lo que va a ser una visión concreta, está concebida en el Plan de la Patria y es precisamente esto, y es el desarrollo de las zonas económicas de nuestro país. Ya estamos viendo los primeros borradores, se está asumiendo lo que es todo el marco del punto de vista regulatorio, todo el marco del punto de vista de la planificación. Ahí estamos viendo, por ejemplo, zonas económicas que se van a vincular al sector de telecomunicaciones e informáticas, zonas económicas vinculadas al tema automotriz y de la industria intermedia, otras zonas económicas vinculadas a los materiales de construcción, otras zonas económicas vinculadas, por ejemplo, al desarrollo de la industria petrolera, todo lo que es la maquinaria para el desarrollo petrolero, sobre todo asumiendo la faja petrolífera en Venezuela. Es decir, que son tres líneas muy claras que se asumieron en el desarrollo de todas las mesas, de todos los acuerdos, el músculo de lo financiero para el desarrollo de la patria de manera soberana, el segundo, lo que es el desarrollo de las empresas mixtas para apalancar toda la visión de desarrollo de nuestro país. Además, eso da el traste con aquellos que creen que nadie cree en Venezuela. Si no se cree en Venezuela, ¿por qué se invierte en Venezuela? ¿Por qué se dan las líneas de financiamiento? ¿Por qué ese respaldo internacional tan importante que tiene nuestro país? Y el tercero tiene que ver con esas líneas de desarrollo específicamente. Hay otros temas que ya podríamos ver en el detalle de cada una de las mesas, en el detalle de cada uno de los acuerdos, sobre todo asumiendo que todo el gobierno del presidente Nicolás Maduro, todos los ministros, más de 14 ministros, estuvieron ahí directamente en las mesas pulsando la visión de desarrollo, de hacia dónde íbamos, con una profunda disciplina vinculada al desarrollo del Plan de la Patria. Fíjese, ministro, usted habla de la confianza que esto expresa de una potencia económica, además como China, en un país como Venezuela. Pero para aquellos críticos que han manejado la versión de que China se está beneficiando de manera enorme desde sus dimensiones económicas y sus proyectos, explíquenos y responda a esas tesis, ¿cuál es el ganar-ganar? ¿Dónde está el equilibrio de la conveniencia y el beneficio de estos acuerdos? Bueno, primero, el planteamiento resulta muy cínico y a veces inmoral que lo hagan precisamente de quienes promovieron los acuerdos del Fondo Monetario Internacional. Resulta muy cínico, resulta prácticamente que una burla a la memoria de todos los venezolanos. Vamos a decirlo de manera muy concreta, diferencias fundamentales que tenemos. Por ejemplo, en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional se imponía un paquete de medidas económicas, es decir, el Fondo Monetario Internacional decidía qué iba a pasar con el destino del país, qué iba a pasar, por ejemplo, con el combustible, qué pasaba, por ejemplo, con el salario de los venezolanos, qué pasaba con los precios, y a partir de una serie de condiciones que le imponían al país, decidían otorgar unos recursos. Por ejemplo, en el año 89 se vendió el país por 4.000 millones de dólares. Eso fue lo que ocurrió y que posteriormente generó el 27 y 28 de febrero de aquel entonces, todos lo recordamos, liberación de precios, congelación de los salarios, el incremento de la gasolina y finalmente terminó precisamente en el 27 y 28 de febrero. ¿Qué diferencias hay con este momento? Bueno, estamos hablando primero que nada que no es un endeudamiento el que se está generando. Lo que estamos haciendo es vendiendo el petróleo y a partir de la venta del petróleo obtenemos como un pago adelantado de nuestros recursos y administramos soberanamente en qué queremos invertir esos recursos. Nosotros, por ejemplo, hasta ahora llevamos casi 44.000 millones de dólares que son parte de las 44.000 millones de dólares que son parte de la inversión que hemos venido efectuando y eso se traslada, por ejemplo, en todo lo que es el sistema de instalación de nuevas fábricas. Los venezolanos tenemos, por ejemplo, las primeras fábricas de computadoras y celulares que se instalaron en toda la región son precisamente acá en Venezuela. Fábricas de carros, acueductos, sistemas vinculados a los petroleros, sistemas vinculados a lo energético. Estamos hablando de más de 242 proyectos que han sido financiados con los recursos de manera soberana
de manera exclusiva. ¿Y quién decide para dónde van los recursos? ¿Qué se hace con esos recursos? El gobierno de Venezuela, el presidente de la República, lo hizo el presidente Chávez y lo hace de manera soberana, con un profundo liderazgo, el presidente Nicolás Maduro. Pero vamos a verlo en detalle. Vamos a ver entonces qué es cada uno de esos temas ahí que se plantean y qué significa, por ejemplo, para el desarrollo de nuestro país. Estamos hablando, por ejemplo, que hay financiamiento que se otorga para la instalación de una fábrica de autobuses en Venezuela. Ahí están los venezolanos, se paran en una parada de autobús, están viendo unos autobuses, son los autobuses Yutong, que han permitido optimizar parte del sistema de la flota superficial en nuestro país, y estamos viendo que, por ejemplo, parte de lo que se firmó fue la adquisición de 1.500 autobuses más de los que ya teníamos, pero estamos allá en Yaritagua, en el estado Yaracuy, estamos instalando la fábrica de autobuses que va a permitir tener una capacidad instalada de 3.000 unidades, y ya tenemos conversaciones con la empresa Yutong para poder exportar parte de la producción que hagamos de autobuses. Evidentemente estamos hablando de un desarrollo soberano. 3.000 unidades, ¿en cuánto tiempo? Al año. 3.000 unidades año, es una fábrica de gran dimensión. 3.000 unidades año es una fábrica de importantes dimensiones. Para que tengamos idea, Yutong, que es una de las fábricas más importantes a nivel mundial, genera 45.000 unidades y ahorita está ampliando para 80.000. La nuestra aspira a 3.000 en un turno de trabajo. Y nosotros en este momento, con todos los convenios que ha suscrito el presidente Nicolás Maduro, estaríamos pasando por encima de los 3.500, 3.600 unidades ya disponibles en nuestro país. Es una renovación del parque automotor, pero además una cuestión que es de absoluto beneficio para todos los venezolanos. Otro de los convenios, por ejemplo, que se suscriben, tiene que ver con la instalación de una planta de cemento, en este caso en el estado Lara, en Los Arangues. Es una planta que está escrita en el Plan de la Patria. Está descrita así con su nombre, Los Arangues, Plan de la Patria. ¿Qué significa esa planta? La capacidad de 1.200.000 toneladas año, que nos va a permitir en el año 2016 llegar a los 16 millones de toneladas en el país. ¿Eso está vinculado con qué? Con el crecimiento de la infraestructura, las demandas de vivienda y la proyección de crecimiento que tenemos de las necesidades de cemento con las capacidades de instalación. Nosotros en este momento, con recursos provenientes del fondo chino, estamos, por ejemplo, efectuando la ampliación de la planta de San Sebastián de los Reyes, aquí precisamente en la región central, y también lo que va a corresponder a la segunda línea en cemento andino. Solamente en esa inversión estamos hablando de más de un 30% de crecimiento de la capacidad de cemento en el país, precisamente asociado a recursos vinculados al fondo chino, es decir, inversión concreta con visión soberana desde el punto de vista de nuestro país. Otro tema muy importante, por ejemplo, se suscribió el día de ayer la construcción de 4.512 viviendas y urbanismo. Vimos como el presidente de la República inauguraba, daba vista de una parte de los urbanismos ahí en Fuerte Tiuna, pero estamos hablando de una inversión de larga data y que ya lleva una importante cuantía desde el punto de vista de la construcción de viviendas. Son temas concretos. Nosotros no veíamos ningún financiamiento del Fondo Monetario Internacional que dijera qué necesidad social hay. Nosotros no vamos a preocupar de su necesidad social. No, aquí hay recursos de los venezolanos, son administrados de manera soberana por los venezolanos, se vende el petróleo, que es un recurso nuestro, que lo hemos rescatado. Déjame por si acaso hacer un comentario adicional. Cuando estamos hablando del recurso petrolero, estamos hablando del precio también rescatado en estos años. Estamos hablando de un precio cercano a los $100 que recibimos en cerca de $7 por barril. Y precisamente parte de las diferencias están en cómo se defiende la soberanía del Ministro, punto de vista una interrupción. ¿En cuánto tiempo, para la gente que nos está viendo a esta hora, podemos tener expectativas de los primeros resultados de todos estos convenios? Entiende cualquier persona que estamos hablando de una generalidad, pero ¿de cuánto tiempo podríamos estar hablando? Y incorporo a este mismo planteamiento, además desde la responsabilidad suya como ministro para la planificación, ¿qué tipo de ajuste o de corrección en el paradigma o en la forma de atender esta altísima responsabilidad, si es el caso, cabe para la acción del Ejecutivo, para el máximo provecho de esta oportunidad? Sí. Fíjate, en cuanto a los tiempos, buena parte de esto lo estamos viendo, buena parte de las obras que hemos venido efectuando con los recursos, el sistema de recursos, la arquitectura de los recursos que se ha definido en la revolución, la tenemos y son consecuencia cotidiana de nuestro país. Cuando, por ejemplo, nosotros decimos que hay un 62% de los recursos que están dedicados a obras sociales, a lo que es la inversión social, evidentemente ahí está parte de la expresión. Lo que hacemos es continuar, teniendo un plan como el que tenemos, que es el Plan de la Patria, invertimos los recursos precisamente en el desarrollo de esto. Por ejemplo, otro convenio que está aquí planteado, un convenio que se suscribe con la empresa Chery, vale la pena decirla, son nueva importación de vehículos, pero al mismo tiempo nosotros ya tenemos 2 plantas de vehículos en nuestro país.
Permítanme poner como ejemplo el caso de la empresa Chery y del marco de relaciones que tenemos. Tenemos capacidad de producción a lo interno del país. Importamos para seguir generando precisamente satisfacción de las necesidades. Pero parte del convenio que se tiene firmado con Chery es la capacidad de producir autopartes en Venezuela que ellos consuman en otras partes. Es decir, nosotros le hemos dicho a los chinos, con un 5% de lo que ustedes consumen internamente en el mercado de China, nosotros especializarnos en parte de esa función. Producimos productos para el mercado interno, pero también tener alguna capacidad de exportación apalancada en función de la escala de otras economías. En el convenio que suscribimos ayer con la empresa Chery, por ejemplo, un tema muy novedoso que fue una instrucción del presidente Nicolás Maduro, que es incorporar el fortalecimiento del sistema de transporte escolar. Es decir, para los niños de los liceos, de las escuelas, la posibilidad de incorporar una flota de vehículos vinculados a este sector. Es un tema muy novedoso que se planteó. Otro tema muy novedoso que planteó el presidente de la República el día de ayer, lo discutió personalmente con el presidente de China, tiene que ver con todo un sistema que se va a lanzar de profundo fortalecimiento de las escuelas y los liceos, una especie de sistema constructivo de ciudadelas desde el punto de vista de la educación. ¿Qué significa esto en concreto? Ayer asistimos y vimos un evento de importancia mundial. Son dos estadistas sentados discutiendo sobre los temas concretos, sobre una visión de alianza estratégica, sobre la visión de desarrollo profundo de nuestros países, pero fundamentalmente también va hacia lo concreto, hacia lo particular, hacia lo menudo, a lo que es la transformación de la vida de nuestras personas. Si me permites, un dato adicional de mucha importancia que tiene que ver con todo este desarrollo de la arquitectura que China está concibiendo en función de América Latina. Bueno, Venezuela ya va adelante ahí como una vanguardia. Nosotros podemos decir que tenemos ya capacidades industriales instaladas en Venezuela en función de esta relación, pero adicionalmente estamos haciendo inversiones sumamente importantes en el sistema, por ejemplo, de los puertos de nuestro país. Uno de los temas que se habló precisamente en la comisión mixta, toda la transformación del puerto de Puerto Cabello para adecuar todo el patio desde el punto de vista de contenedores, toda la capacidad logística. ¿Eso va adelantado? Eso va adelantado y ahorita se estaba discutiendo precisamente los nuevos avances que va a tener ese convenio que se tiene suscrito. Eso va a permitir que nuestro puerto pase a ser de primera importancia desde el punto de vista del Caribe y toda una especie de área de pivotaje para todo lo que es el desarrollo de la región. Es decir, que cuando tengamos la posibilidad de desarrollo de nuestras capacidades fundamentales desde el punto de vista industrial, productivo y la visión que tiene China con lo que ha venido hablando y los BRICS que han venido hablando en el caso de América Latina, bueno, nosotros vamos a tener un rol evidentemente estelar. Es decir, que las bases se han venido creando y vienen los tiempos de cosecha precisamente de esa relación. Ministro, gracias por esta visita y ojalá podamos conversar en el corto tiempo para hacer seguimiento a todos estos procesos. Mucho éxito. Perfecto. Hasta pronto. Ricardo Menéndez, ministro para la Planificación, vicepresidente de Planificación y Desarrollo Territorial. Quedamos con Endrina. Hasta mañana. Gracias, Eduardo. Amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Que tengan todos feliz tarde.